Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Estoy seguro de que más de uno, a lo largo de su vida, habrá escuchado por lo menos una vez hablar sobre el fenómeno de las abducciones, es decir, personas que creen haber sido raptadas por entidades ajenas a la naturaleza humana, más comúnmente mencionadas como extraterrestres. Y también hay que decir que la figura de los extraterrestres, de estos que han sido abducidos supuestamente, está relacionada también con el típico extraterrestre gris. ¿Por qué este extraterrestre y no otros? ¿Por qué no tenemos casos de otro tipo de entidades? Esto haría alusión al inconsciente colectivo. Es como si las películas o otro tipo de cosas hubieran inducido en la mente de las personas de forma inconsciente gracias a la sociedad. Pero esto se alejaría y sería otro tipo de cuestión. Lo que vamos a tratar hoy son los casos sobre abducciones y concretamente uno muy importante porque estaría implicado las Naciones Unidas, el secretario general de las Naciones Unidas. Pero antes hay que dejar en el tintero unos datos bastante importantes sobre las abducciones. Podríamos decir que más del 80% de las abducciones que se recogen año tras año son falsas. Pero podríamos decir que, en vez de falsas, más correctamente habría que decir que son explicables. Por ejemplo, podríamos decir que algunos casos han sido producidos por alucinaciones, enajenación mental o en definitiva un conjunto de situaciones que hacen pensar a la persona que ha sido raptada por extraterrestres. Aunque habría que destacar que dentro de ese gran porcentaje de cosas explicables existiría un pequeño porcentaje de abducciones o supuestas abducciones que no tienen ningún tipo de explicación y que plantearía un verdadero reto y misterio para poder de alguna forma explicarla. Y además en este porcentaje de abducciones no explicables también se aportarían pruebas que avalarían mucho más la existencia de la verdad sobre las abducciones, como por ejemplo implantes subcutáneos en la piel dejados por entidades que supuestamente aparecen en estas historias. Algo que bajo informes médicos han podido testificar que la incrustación de estos implantes no ha sido natural. El caso que os vamos a contar hoy es uno de los casos sobre abducciones más importantes de todos los tiempos, y decimos que es importante por la repercusión enorme que tuvo en los medios de comunicación, ya que, como he dicho antes, estaría implicado el secretario general de las Naciones Unidas, llamado por aquel entonces el señor Javier Pérez de Cuéllar, un peruano bastante famoso en la época. ¿Por qué la ONU estuvo implicada en este extraño incidente? Veréis. Este incidente posteriormente y con el paso del tiempo fue llamado el incidente del puente de Brooklyn y concretamente fue acontecido el 30 de noviembre del año 89. Tenemos como protagonista al señor Bob Hawkins, un investigador, ufólogo que dedicó parte de su vida a la recolección de testimonios sobre abducciones y también basarse en informaciones y recoger evidencias sobre todo lo que envolvía al fenómeno de la ufología. Este señor, una mañana como cualquier otra, recibió una interesante llamada. Una llamada que fue protagonizada por la señorita Linda Napolitano. Esta señora aseguraba que había sido secuestrada por algo que ella no comprendía. El señor Hawkins decidió que fuera concretada en una cita y posteriormente pudieran contarse con más calma qué es lo que le había pasado a esta señorita. La señorita norteamericana que vivía en Manhattan vivía en un edificio de 12 pisos. La señorita Napolitano le contó lo siguiente. Ella se encontraba durmiendo en su habitación
y a las 3 de la mañana sintió un intenso escalofrío. La ventana se abrió de par en par y una extraña fuerza surgió de entre las sombras de su habitación. Una fuerza que la sacó de la cama y la arrastró fuera de su habitación por la ventana. Dice que fue flotando desde los 12 pisos de altura hasta situarse a una altura que para ella era bastante impactante. Posteriormente, un cilindro metálico absorbió a la persona y dejó de recordar nada. El señor Hawkins decidió realizar una sesión de hipnosis. Para el que no lo sepa, la hipnosis es una terapia que ayuda a desbloquear los recuerdos que tenemos reprimidos. Muchas veces ante una situación traumática, las personas decidimos, o de forma involuntaria, bloquear los recuerdos dolorosos que tenemos. Es como una fase de autoamnesia. Pero también, si fueran extraterrestres reales, tendríamos que barajar la posibilidad de que estos le bloquearan la memoria para que no recordara nada. Lo cierto es que en aquella sesión de hipnosis, la señorita Napolitano relató aquello que os estaba comentando al principio de este vídeo, el inconsciente colectivo sobre la entidad de los grises. Un inconsciente que parece que nos han implantado, como si alguien quisiera que asociáramos a los extraterrestres con los grises, algo que para mí me mosquea un poco, porque parece que existe ciertos intereses para que creamos en los grises sobre todo. Pero bueno, es posible, no estoy negando nada. En esta sesión, la señorita relató cómo aquellos grises realizaron operaciones quirúrgicas en una sala metalizada, que ella llama la nave, y que estaba completamente asustada. El señor Hawkins, tras la sesión de hipnosis, decidió archivar el archivo como cualquier otro testimonio de muchas personas que él había recogido. No le llamó especialmente la atención, para él era algo normal, porque existían muchos casos que él estaba recogiendo año tras año. Pero lo extraño de este caso, que lo hizo indudablemente superior a otros por su importancia, vino 15 meses después. Recibió otra extraña y misteriosa llamada. Detrás del teléfono se encontraban dos personas que decían ser policías de los cuerpos nacionales de seguridad y que se llamaban Dan y Richard, o así es lo que dijeron ellos. El señor Hawkins les comentó cuál era el motivo de la llamada, y estos le dijeron que el día 30 de noviembre del año 89, coincidiendo con el incidente de la señorita Napolitano, vieron en el puente de Brooklyn a una mujer flotando y desaparecer ante un cilindro metálico. El señor Hawkins enseguida relacionó y ató cabos y pensó que a lo mejor el caso de la señorita Napolitano tenía más importancia de lo que él creía. Por ello, decidió concretar una cita con estos dos misteriosos policías. Pero estos se negaron que no querían quedar con esta persona, con Hawkins, y desaparecieron sin volver a contactar con él. Posteriormente, el señor Hawkins se puso a investigar lo que pasó más detenidamente sobre el día 30 y llegó a contactar con otra señorita, la señorita Janet Kimball. Esta estaba en el puente de Brooklyn cuando los sucesos que los policías y la señorita Napolitano nos cuentan, y la señorita Janet pudo testificar que los motores de todos los coches del puente de Brooklyn se pararon a las 3 de la madrugada, coincidiendo con el testimonio de Napolitano y de los policías. Las luces de los coches dejaron de funcionar por un breve periodo de tiempo, algo que le resultó muy extraño a la señorita Janet. Sencillamente, después de investigar mucho más tiempo, Hawkins llegó a descubrir que estos dos policías eran miembros de la CIA y estaban protegiendo a una persona en el puente de Brooklyn, la persona que era el secretario general de las Naciones Unidas, el señor peruano Javier Pérez de Cuellar.
¿por qué estos dos miembros de la CIA llamaron al señor Hawkins? Al parecer, estos dos miembros de la CIA no podían quitarse de la cabeza lo que habían visto, pero sin embargo no querían involucrar al señor Javier Pérez de Cuéllar, ya que era un alto personaje político y relacionarlo con este tipo de temas sería desacreditar su figura. Vamos a recapitular lo que tenemos hasta ahora. Tenemos un suceso extraño en un puente que ha sido presenciado por muchas personas, las que estaban pasando por el puente. Tenemos testigos y uno de estos testigos es el señor Javier Pérez de Cuéllar, un alto cargo político. Esto fue presentado a los medios de comunicación, que también investigaron todo sobre esto y llegaron a la conclusión de que efectivamente la historia era verosímil. Pero tenemos dos cabos sueltos. ¿Qué pasó con la señorita Napolitano? ¿Y qué pasó con las declaraciones del señor Javier Pérez de Cuéllar? La señorita Napolitano se puso en contacto con los médicos, ya que al parecer tenía un extraño bulto en la nariz. Los médicos le organizaron una fecha que era para las 2 semanas después de la cita, y vieron que tenía un extraño aparato en la nariz, un mecanismo diminuto que era sinceramente metálico, algo que no podían explicar los médicos, y que insistían en que esta señorita se había hecho cirugía en algún momento de su vida, lo que la señorita Napolitano negó rotundamente. Ella nunca había sufrido cirugía. Y luego hablaríamos sobre el señor Javier Pérez de Cuéllar, del cual se dice que se reunió con el señor Hawkins y le dijo la siguiente frase: el pueblo aún no está preparado. Como bien sabréis, este no es el único caso. Podría ser falso, pero tener tantos testimonios y la importancia que se le ha dado en los medios de comunicación a lo mejor entraría dentro de ese porcentaje. Pero como bien os he dicho antes, no estamos seguros. Existe un gran porcentaje de fraude o de sucesos explicados y otro que no puede ser explicado. Lo cierto es que mi mensaje que me gustaría daros sería el siguiente: no hay que desechar nada. Aunque sepamos que es verdad o que es mentira, la duda siempre puede existir. Por lo tanto, debemos considerar los datos, eso siempre. Esta vez, en la sección Libros recomendados, os traigo el siguiente libro: Roswell, Secreto de Estado, escrito por el investigador y escritor Javier Sierra. Este libro lo tengo en muy buena consideración, ya que nos mostraría, bajo un rigor científico y muy objetivo, todo lo que pasó en el incidente más importante sobre ufología de todos los tiempos, el caso Roswell. El autor hace una muy buena investigación aportando datos que se desconocían, como por ejemplo el proyecto Mogul, y nos habla de las declaraciones de las personas que estuvieron implicadas en dicho incidente. Para el que no lo sepa, el caso Roswell, el caso más importante sobre la ufología moderna, nos hablaría de cómo un objeto volador no identificado se estrelló en el estado de Nuevo México en el año 47. Concretamente muy cerca de la base militar de Roswell. Se habla de cuerpos extraños, de seres de otros planetas que fueron recuperados en ese incidente, pero luego todo fue negado tajantemente bajo órdenes militares. Os lo recomiendo porque este libro puede despejar varias dudas y abrir muchas mentes sobre la posible trama de ocultación de alienígenas por el gobierno. Hasta aquí acaba el videoprograma. Os mandamos un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.